con los oncólogos de la película para poder escribir la historia de manera tal que cualquier médico que vea la película diga eso es exactamente así. Con los abogados de la película, porque está el caso en el que ella está metida, que es ese caso de pues que termina Naya imputándola por contratos sin requisitos legales. Yo no sabía lo que era un contrato sin requisitos legales antes de empezar a hacer esta escritura, ¿no? Lo había oído, uno oye en la radio, uno ve que a la gente, la Contraloría, pues vengo de una familia de abogados, entonces más o menos entendía lo que eso significaba, pero fueron meses de trabajo con un consultor. Sí, para la gente que ve los créditos, les recomiendo a los estudiantes siempre ver los créditos, hay un consultor legal en la película que nos acompañó y era el encargado de hacer que ese caso funcionara. Y ese consultor legal es un abogado joven, un abogado de más o menos 30 años, que trabaja en la firma de abogados del que hace del jefe de Silvia en la película, que es un abogado colombiano también, que fue superintendente de valores, y el otro que hace el papá del niño en la película es un abogado muy prestigioso colombiano. Entonces yo en el momento también de empezar a tratar temas legales que no son fáciles, me meto con gente que sabe de lo que está hablando. Entonces no solamente investigo yo, sino que después en el momento de hacer las escenas, esas escenas yo les pregunto, ¿esto tiene sentido lo que estamos diciendo? ¿Ustedes entienden? ¿Ustedes se lo creen? Y los tengo a ellos como, en Francia hay una palabra que es como garde-fou, que es como una protección que yo me pongo para que después si un abogado se ve la película, pues yo sé que yo tuve 3 abogados en el momento de hacer la escena, ¿no? Y por ejemplo la escena final en la fiscalía, pues la juez es una juez, pues hoy en día no, pero fue juez, hizo ese trabajo exactamente. Entonces eso es exactamente, nada es exactamente en el cine como en la vida, pero más o menos es así. Bueno, eso probablemente explica en alguna medida el grado de verosimilitud, digamos, de veracidad que tiene en general toda la puesta en escena. Sin embargo, si uno mira su trabajo anterior, Gente de Bien o Rodri, pues claramente hay una metodología de dirección de actores que pues aquí ya adquiere un nivel pues muy superior. Ayer conversábamos a la salida con algunas personas y sentían eso, ¿no? Franco es capaz de poner una cámara frente al diálogo de 3 personas y hacer una película y que sea creíble. Ese trabajo suyo con los actores, ¿cómo sucedió en esta película? Tomemos un ejemplo, pero casi que está la escena, una de las escenas, digamos, más importantes de la película, cuando el personaje de Leticia le dice a Silvia que ella a diferencia de ella sí tiene dignidad. La escena de las crepes, que están comiendo crepes y tal. Esa escena para mí es un día de rodaje, por ejemplo. No son 2 horas de rodaje, no son 3 horas de rodaje, es un día de rodaje. Y es un día de rodaje porque primero hay que hacer que funcione, hacer que funcione, claro. Eso toma mucho tiempo. Entonces yo soy particularmente lento, porque tengo un método de trabajo que funciona a través de una improvisación controlada. ¿Qué quiero decir por eso? La escena está escrita, existen diálogos, pero yo no se los entrego a los actores. Ensayamos a partir de la idea de la escena, de tú tienes que decirle esto, tú respondes esto, tú en este momento te paras, tú quieres hacer esto, ustedes se sienten incómodos así, bueno, cada quien, pero después llegar al set y decir, bueno, ¿y esto cómo lo ponemos en escena concretamente? Y después, pues hay muchísimas tomas, por ejemplo. No es una cosa que se hace en una toma, no sé cuántos planos hay, pero debemos tener 1, 2, 3, 4, por lo menos 6 planos, y cada uno de esos planos debe tener por lo menos 6 tomas. Estamos hablando de 36 repeticiones de la escena, más los ensayos previos en ese mismo día, más los ensayos previos antes de rodar. Estamos hablando de que la escena se hace 40, 50 veces posiblemente. Evidentemente las 40 no están bien, pero la magia del montaje permite que al final se cuente la historia, ¿no? Sin embargo, hay algunas en las que usted escogió, de todas las que hizo, que nos creería que es intencional. Hay como titubeos, hay como cosas que probablemente estaban en el guión, pero seguramente en el momento en que la persona lo dijo no le salió, pero conversábamos también ayer sobre eso. Así habla la gente. Es decir, la gente no tiene un discurso perfectamente hilado, sino que hay veces no encuentra la palabra, se le queda algo por decir, pero pareciera que en su selección opta por quedarse con ese tipo de tomas. Sí, eso es una cosa muy intuitiva. En efecto, uno puede borrar mucho más eso de lo que yo lo borro, y la edición permitiría borrarlo más a veces, otras veces no. Pero a mí me interesa el accidente.
también. O sea, el método de trabajo que yo busco es un método que a la vez trata de controlarlo todo, pero también de permitir que el accidente aparezca. Trata de controlar el accidente, ¿no? Y esos titubeos son accidentes, pero son accidentes que generan una verdad, que generan una, como una asperidad, ¿es una palabra? Cuando algo es áspero, aspereza. Generan una aspereza que es interesante, porque si no uno está como en un tren y en un bulevar que lo lleva a uno, pero el que uno no, pues uno se agarra, llegó allá y no supo qué pasó. A mí me interesa que uno se agarre y sienta los golpes, ¿no? Los golpes del camino. Y entonces ese tipo de accidentes, que son detalles, pero que hay miles. Ahorita estaba hablando con los papás del niño, de Antonio, y el papá me decía que el papá es una de las personas que carga el ataúd al final, en la película, o sea, que hace de familiar. Y me dice, el momento que más me conmovió de la película fue cuando vi al niño acercarse al carro fúnebre. Es su propio hijo. Eso no está previsto, o sea, a mí no se me ocurre, yo no escribo en el guión, el niño va corriendo hacia el carro fúnebre, porque no pensé que el niño estuviera así de loco para ir corriendo hacia el carro fúnebre. Y el niño lo hace en el set, y me parece un gesto súper interesante. Después en edición digo, acá hay algo, esto me está contando algo, ¿no? Y en realidad el niño corría hacia el carro fúnebre porque quería ver qué era lo que había en ese ataúd. Porque él sabía, pero fuera de la película, ¿no? Claro. Pero eso queda como el niño corre a ver a su abuela. Y eso es, de nuevo, lo que llaman la magia del cine, ¿no? Quería saber si podía tener un poquito más de agua yo. ¿Es posible? Claro. Pero sigamos mientras tanto, mientras... Bueno, hay un personaje que es el que representa Carolina Sanín, que es muy contrario a lo que le ha oído uno a Carolina Sanín, cuando sus dificultades y sus trinos y sus cosas, pues no es así de sosegada, de calmada, sino es exactamente lo contrario, es un volador, y lo que usted hace es aplacarla. De hecho, creo que el término litigio, de donde sale el litigante, creo que es el personaje o sea, no el personaje, sino la persona de Carolina es probablemente lo más cercano. Sin embargo, usted aquí logra moderarla, y hace un personaje muy, muy interesante, que además le da un protagonismo en términos de feminismo interesantes. Yo nunca había visto dos mujeres cargando un ataúd. De hecho, varias personas lo notaron. No, eso es una cosa muy masculina. Y usted aquí es una pregunta que nos hicimos el día del entierro, justamente, es ¿quién cargaría el ataúd en esta familia, no? Y yo les hice las preguntas a ellas, a las actrices, ¿no? A Carolina, a Alejandra, y yo les dije, si se les muere a ustedes los papás, ¿ustedes cargan el ataúd o esperan que los hombres de su familia lo carguen? O los amigos de la familia. Y ellas las dos me dijeron, lo cargaríamos nosotras también. Entonces, porque yo encontré, para representar a estos papeles, porque digamos que la diferencia que hay entre Carolina y Silvia es inmensa, claro, pero porque Carolina no es Silvia, Carolina es una actriz interpretando a Silvia. Sucede que hay cosas de Carolina que hacen que en el momento que yo le digo, ¿tú cargarías el ataúd? Y me dice, yo lo cargaría, pero no importa si yo lo cargaría o no, porque yo no soy la protagonista de la película, yo soy la actriz que hace de Silvia, lo importante es que yo creo que Silvia lo cargaría. Y entonces en ese momento tomamos la decisión de que Silvia lo cargue. Eso no está previsto, porque además no estaba prevista esa escena en el guión, no estaba escrita así. Lo que sucedió con esa escena es que yo asistí a una ceremonia fúnebre en esa iglesia de una amiga que había muerto, y me dieron ganas de filmar ese sitio, porque había algo ahí que era interesante. La escena originalmente estaba escrita así como en un sitio como Jardines de Paz, entonces era muy diferente. Esa es la iglesia, no, la iglesia del Gimnasio Moderno, que fue donde yo hice mi primera comunión. Entonces también había algo que me daba como, y no sé si respondía, no, me perdí un poco en lo que estaba diciendo yo. Bueno, digamos, era entender un poco cómo moderar a una persona que es tan distinta en la vida real, no siendo actriz, ¿no? Porque si es actriz, no importa cómo sea ella, lo hace, pero... Cualquier actor hay que moderarlo para que no haga de sí mismo un poco, o para que no haga demasiado no de sí mismo, porque a mí también me interesa captar algo de lo que es la gente en las películas, porque yo creo mucho que uno puede interpretar un papel, pero uno lo interpreta con
con su cuerpo, con su voz, con su personalidad. Entonces, por más de que uno se ponga a hacer de una película de Robert De Niro, con Robert De Niro, pues siempre es Robert De Niro haciendo de. Entonces, ¿no? O Al Pacino. El Padrino es El Padrino, pero El Padrino es Al Pacino. No sé si entienden lo que quiero decir. Y uno por eso dice, yo voy a ver la última de Al Pacino, o con Al Pacino. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que uno va a ver a Al Pacino en cine, o a Jennifer Lawrence en cine. Y Jennifer Lawrence siempre hace de Jennifer Lawrence. Solo que hace de Jennifer Lawrence en momentos muy diferentes y trata de interpretar unos papeles, pero con lo que es Jennifer Lawrence. Entonces Carolina también interpreta un papel, pero con lo que es ella. O mi mamá interpreta un papel, porque mi mamá no es así en la vida tampoco. Con lo que es ella, y al final quedan las dos cosas. Pero Carolina también, lo que es en Twitter es una cosa, lo que es ella como docente es otra cosa, lo que es ella como escritora es otra cosa, lo que es ella como actriz es otra cosa. Entonces, yo no diría que toca moderarla o bajarla algo, es ella decide cómo se pone como actriz. Y ella podría haber decidido hacer un papel muchísimo más expresionista, digamos. No. Y a mí, yo no sé, pues, yo cuando entro a hacer una película, yo no sé cómo va a quedar. Eso se va construyendo, y se va construyendo mucho con la intuición. A mí me parece que una de las cosas que más me gustó es la locación que usted escoge para la familia. Es una casa en Chapinero, es una casa con enchapes de madera antigua. De hecho, cuando caminan hay el cuidado de tener el sonido de las escaleras. En fin, hay como un gran peso de la tradición, de antiguo. La locación, pues la alcoba de la señora está llena de libros. Hay mucho pasado en esa locación. Que de alguna manera le permite al espectador adivinar muchas cosas de esa familia, cuando ella esculca las joyas que están viejas, las escrituras. Es una cosa muy colombiana o muy bogotana, pero que creo que le permite resolver buena parte del guión. ¿Cómo le fue con la locación? ¿Cómo la encontró? ¿Cómo era lo que buscaba para poderlo contar? Sí, esa era la locación más importante, claramente, la casa de Leticia, ¿no? Porque de la casa de Leticia se genera todo. ¿Dónde creció Silvia? ¿Dónde creció María José? ¿Quién es Leticia? Y quién es Leticia es quién es Silvia, y quién es María José, y quién es, ¿no? Entonces, fue nuestra prioridad en la búsqueda de locaciones, y fue la primera que encontramos, y la encontramos relativamente fácil, porque vimos no sé cuántas casas, digamos 30 casas. La gente que fue a buscar buscó mucho más. Yo vi físicamente unas 20, 30 casas, y esa tenía un duende, como le dicen mis amigos que buscan locaciones. Había algo de alma, había un alma en esa casa, esa casa es un personaje, y yo sospecho que está llena de fantasmas, entre otras cosas, pero esos fantasmas están ahí para hacernos sentir algo de la película, ¿no? La casa es en Teusaquillo, en realidad, no es en Chapinero, es en el Parque del Brasil. Y después esa casa estaba muy diferente a como se ve en la película, porque hay un trabajo de arte muy grande para adaptar lo que es esa casa a lo que son los personajes reales de la película. Y eso pasó por, pues, remodelar casi completamente el primer piso de la casa. Es chistoso porque parece que uno cogiera una cámara y va y filma en donde encontró, ¿no? Que es un poco lo que yo trato de hacer. Trato de hacer que mucho trabajo parezca nada de trabajo. Y eso es un chiste que me hace a mí Ciro Guerra, y me dice como, lo que pasa es que sus películas son las películas más caras del mundo y parecen baratísimas, ¿no? Y yo me lo tomo como un cumplido. En términos de producción, es el anti-production value. Es un poco lo contrario, es como que normalmente uno con poco debería hacer mucho, y yo con mucho hago poco, pero ese poco que hago trato de hacerlo bien. Entonces trato de que esa casa parezca la casa de Leticia. Pero para hacer que esa casa parezca la casa de Leticia, hay mucho trabajo. No es simplemente vamos y llegamos y vamos en cualquier sitio, ¿no? Entonces, cada libro, por ejemplo, hay unos guías de viaje, que para la gente que se ve la película muchas veces, hay unos guías Lonely Planet de viaje que se alcanzan a ver ahí lejos, y eso cuenta que Leticia no solo viaja, sino que viaja con los Lonely Planet. Y está la foto de lo que seguramente es su madre encima de la cama, y la cama es una cama que dejamos de la locación porque nos interesaba el brillo que tenía, y esa cama un poco como antigua, y al mismo tiempo hay cosas muy modernas en la casa. Es encontrar a través de cada detalle cómo cuenta uno un personaje,
pero como la pijama que ella tiene el día de las joyas, que tiene unos corazoncitos, como esta señora tiene una cierta excentricidad dentro de su cosa muy señorial y muy como tradicional. Todo eso evidentemente uno se hace las preguntas de cómo va contando una película uno a través de eso. La chaqueta amarilla que tiene, ¿no? Que es una chaqueta Zara, pero que cuenta una señora que se pone una chaqueta amarilla y esa. Entonces yo después, y en Colombia es raro, yo después llegué a España y vi que en Madrid ahí uno se voltea para cualquier lado y todo el mundo tiene esa chaqueta, pero en Bogotá no. Entonces cuenta cosas, todo eso cuenta algo. Bueno, es una película que digamos, el relato fotográfico, el 90% son planos medios. Hay muy pocos planos generales porque realmente hay muy poco que describir. Creo que toda la historia está dentro de los personajes. Hay algunas cosas de referencia que seguramente pues le sirven a usted para decir estamos en un piso alto, en una ciudad, en fin, pero en general el tratamiento es más de planos cerrados y por momentos pareciera más de documental, particularmente en las escenas del hospital. Hay un nivel en el que realmente uno se conmueve porque pues realmente no siente uno que sean enfermos caracterizados, sino enfermos que están allí. ¿Cómo fue esa grabación? Pues particularmente ese tipo de... Filmar en un hospital es muy difícil, porque el hospital tiene que seguir andando. Y al mismo tiempo, entonces por ejemplo, lo que es las urgencias en la película, en realidad es un corredor del hospital que nosotros adaptamos para volverlo urgencias, pero no son las urgencias reales del hospital porque las urgencias están andando y uno no puede filmar unas urgencias andando. Entonces todo eso es reconstruido, entonces toda esa gente que está ahí son extras pues, que nosotros traemos y hacemos un trabajo de arte para que eso parezca, o sea, todo está reconstruido en realidad. Pero yo sí pedía, yo digo pues vamos a hacer una película en la que la enfermedad tiene un peso importante y en la que yo no quiero que parezca un actor haciéndose el enfermo y tosiendo así. Yo quiero que uno llegue a las urgencias como nos ha pasado a todos en la vida, de llegar a unas urgencias y decir esto, hay una cosa fuerte. ¿Y qué es lo fuerte? Que uno vea a una gente enferma de verdad. Entonces yo pedí que hubiera por lo menos un número de extras que de verdad estuvieran enfermos. Es la única manera real de hacer que, pues, no todos, evidentemente, pero algunos, ¿no? Y después hay una cosa y el cansancio de un rodaje, esto también fue una noche de rodaje, lo de las urgencias, el cansancio de un rodaje hace que la gente también está cansada como está cansada en urgencias esperando. Entonces eso también sirve para crear como esa energía de dificultad. Y entonces ese realismo o esa veracidad, digamos, pues es como todo, o sea, si uno quiere que algo parezca algo, toca hacer que parezca eso. Y para que parezca eso hay que darse los medios de que parezca eso. Y a mí la gente justo de los extras me decía, pues está loco de querer tener enfermos reales. Y yo decía, pero es que, si no, ¿qué estamos haciendo? Si no estamos haciendo como un chiste grande, ¿no? Y es muy difícil conseguir enfermos reales que quieren ir a pasar 12 horas. Pero es difícil, pero llega un momento en que también les interesa. Porque ellos dicen, mi vida es venir a un hospital todos los días a pasar. Yo también quiero contar esa espera, ¿no? Y en el momento que se vuelve un trabajo con ellos, quieren contar esa espera. Pues un poco es eso. Y la luz también tiene, digamos, un tratamiento, es que no sé, pareciera que, es decir, no se nota. La locación es como la luz de una casa normal, de esas características, es una luz muy contrastada, es una luz que es decir, casi que se trabaja con la luz que hubiese estado disponible. ¿Cuál fue su intención en el manejo de la luz, particularmente en El Gigante? Hay dos cosas, diría yo primero. La luz que ustedes vieron ayer en esa sala, en esa megasala, no es la luz de la película, porque la megasala las condiciones de proyección eran atroces absolutamente. Entonces, la película es mucho más colorida de lo que se vio ayer. Tiene foco y el proyector de la sala estaba desenfocado. Entonces las condiciones de proyección eran de verdad atroces. Pero si cuento lo que es la realidad de la película, es una luz a la vez muy trabajada, pero que sí pretende que no parezca que hay luz. Entonces nosotros, por ejemplo, iluminábamos a 50% o 60% con las lámparas que estaban dentro del plano,
que son las lámparas que pusimos para la casa, digamos, pero hay un trabajo de luz y al día había por lo menos, no sé, 1 hora y media, 2 horas de luz, porque a mí me gusta rodar a 360 grados. Una vez que la luz está puesta, yo no cambio la luz para cada plano, sino que pues le pido al fotógrafo que tenga un pre-light siempre, y a partir de ahí que yo pueda cambiar de plano abiertamente, y si hay que ajustar una cosita se ajusta, pero no se cambia para cada plano, como se hace por ejemplo en El Padrino, que uno cambia para cada plano. Y eso es una cosa que yo hago porque para mantener la energía de los actores me cuesta mucho si tengo que estar reconstruyendo cada vez la cosa. Eso es una cosa muy personal, digamos, pero sí se busca una naturalidad, pero en realidad la película no es, está como entre una naturalidad y un expresionismo, siento yo. No me parece, respecto a Gente de Vida, en mi primera película, es una película mucho más realista en términos de iluminación de lo que es Litigante. Pero, de nuevo, las condiciones de proyección de ayer eran de verdad una catástrofe. Bueno, para, digamos, cumplir con la agenda y lo que espera el festival, entonces abrimos las preguntas inicialmente para pues estudiantes, el público, y luego entonces formalmente con la prensa. Entonces, creo que aquí tenemos la primera pregunta. La película muy interesante, muy bien trabajada, y me impactó muchísimo la actuación. Me gustó los protagonistas, me gustó el papel de Durán, que ya lo hemos visto dirigiendo, también el director. Entonces me gustaría que nos contaras un poquito cómo logras bajarle a los actores, bajarlos para que se sientan más naturales. Que cuando entrevistamos a Alejandra en la película anterior, ella me decía que había sufrido mucho contigo porque tú le hacías repetir muchísimas veces y la bajabas. No quiero que se sientan todos, sino que se sienta muy natural. Entonces, cuéntanos un poquito cómo se trabaja para lograr. Es un trabajo de desgaste. Es un trabajo de búsqueda en realidad, porque es que yo de verdad no sé, yo cuando llego al set todos los días yo no sé lo que voy a hacer. O sea, tengo una idea de qué quiero que pase, pero yo no sé exactamente a dónde tengo que llegar. Tengo una idea de más o menos a dónde quiero llegar, no tengo la menor idea de cómo llegar, y ese trabajo de búsqueda con ellos es desgastante necesariamente. Pero dentro de esa búsqueda pasa algo, y es que uno se libera como de máscaras. O sea, pero porque al mismo tiempo siguen representando siempre un personaje. Vladimir, por ejemplo, es homosexual, ¿no? Y acá hace de novio de Silvia, entonces está muy lejos de ser él mismo en la película, muy, muy lejos. Acá aparece el novio enamorado, ¿no? Entonces está haciendo un personaje, está haciendo un papel, y al mismo tiempo a mí no me gusta que la gente actúe dentro de una convención de actuación como la de las telenovelas, puede ser, o la de mucho cine colombiano y hasta mundial, que es un cine que tiene como el sitio de actuación en una cosa muy artificial, y a mí me parece que hay buena y mala artificialidad, porque hay las películas de David Lynch, la actuación es absolutamente artificial, pero es maravillosa porque es profunda y verdadera. A mí me sale esto, yo no sé cómo explicar, o sea, yo no tengo yo veo el mundo así. Entonces termino mostrándolo así, ¿no? Yo quisiera ver el mundo como David Lynch, pero no me sale así, ¿no? Y eso es una cosa de, no sé, hay una frase para los que estudian cine, ojalá sepan quién es un director francés que se llama Éric Rohmer, que trataba de hacer películas como Hitchcock, ¿no? Pero le salían una gente hablando en unos cafés. Y entonces él hizo una película que se llama Triple Agente, y él decía, esta sí es mi película Hitchcock, porque es un gran fan de Hitchcock y tal. Y uno ve la película y dice unos franceses hablando en unos cafés. Y Hitchcock es otra cosa, pues. Pero él estaba convencido de que estaba haciendo una película de Hitchcock. Y a mí, yo estaba convencido de que iba a ser una película que iba a ser otra cosa. Y me termina saliendo eso. Por ejemplo, hablábamos de las locaciones. La película era mucho más abierta de lo que terminó siendo en términos de locaciones, de espacios, de cosas. Poco a poco el rodaje fue dándose de manera tal que el mundo se terminaba viendo a través de las ventanas. En la película siempre todo se ve a través de las ventanas. Eso es una idea, cuando vemos las locaciones empieza a generarse eso, pero no era una idea consciente. Yo sinceramente no sé cómo hago estas cosas.
me van saliendo así, pero las voy haciendo con una intuición y con decirme, esto funciona, esto no funciona. ¿Por qué funciona y por qué no funciona? Porque lo siento internamente. También con la edad media, que es la de Silvia, y terminamos con la mamá y vemos cómo siempre está relacionando las generaciones. Dentro de ese tema que quería saber qué realmente se quiere mostrar con la relación, porque el personaje siempre se ve como mediador, pero siempre está soportando ambas cargas. Mientras que la carga de acá, de la otra mayor, de la de niños, siempre es muy conectada. Pero quiero saber cómo fue ese proceso para llegar también a esa temática. Yo creo que la película yo la analizo sobre todo como una historia de generaciones y como una historia de transmisión entre generaciones, ¿no? Lo que hablaba un poquito de la casa de Leticia, la importancia que tiene es que esa es la casa. A mí me conmueve mucho, soy como una persona muy familiar y muy de la importancia que tenía mi abuela para que yo exista hoy en día, ¿no? Entonces mi abuela educó a mi mamá de cierta manera, ella me educó a mí de cierta manera, y por eso hoy en día voy a educar a mi hijo de cierta manera. Y esa transmisión a mí me apasiona, me conmueve, y al final la película termina contando eso. ¿Por qué? Porque me conmueve. Y cómo, o sea, no sé qué quiero contar exactamente con eso, más allá de que uno no puede liberarse, siento yo, de sus padres, ¿no? Ni de sus hijos. Es como si a alguno está ligado de por vida, es a esa gente, quiéralo o no, sepárese de ellos siempre o no, hay a la vez un peso, y para mí lo más bonito del mundo es la familia, ¿no? A mí el otro día mi mamá me decía, para de hacer películas de familia, a nadie le importa. Y yo soy, es que a mí me importa. Entonces, yo espero que a otra gente también le importe, pero es verdad que en la sociedad en la que vivimos hoy en día, es más fácil vender un tema de sociedad, ¿no? Y la familia es un tema muy vago, muy íntimo para volverlo un tema de sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el momento de decidir cómo comercializamos esta película nosotros, hay algo sobre el empoderamiento de la mujer que es mucho más fácil de vender, entre comillas, que la familia, ¿no? Y eso que, lógicamente, la gente toda se siente identificada con un problema familiar. O con no solo un problema, porque son momentos de belleza, yo qué sé, el momento de los cars o el momento de la Navidad, hay como momentos que a mí me conmueven mucho y que creo que a mucha otra gente lo conmueven mucho, pero por alguna razón todavía no estamos como en ese punto de ver eso en cine y entender que eso también se puede ver en cine. Digamos, Colombia también está en un sitio diferente a donde está Argentina, México o Europa, evidentemente, pero es una cosa mundial, ¿no? No respondí del todo, pero... Gracias. Yo le quiero nombrar a la mamá, pero de buena manera, porque me parece que ese personaje de la mamá, de la protagonista, es del que todos nos enamoramos. Ayer tuve la oportunidad de hablar con su mamá en la alfombra roja, algunos, nos contó cómo fue difícil para ella recordar el momento de la quimioterapia, porque ella pasó con una quimioterapia, superó todo ese problema y tener que volver a perder su cabello y toda la cosa para ella fue un momento, nos decía, muy duro. ¿Cómo hace uno eso? Usted como director que tiene que, usted es como el jefe de una planta de empleados que los tiene que mantener motivados, que tiene que estar ahí pendiente de que ellos estén bien y toda la cosa. ¿Cómo maneja uno eso en el elenco, en los actores, esa parte psicológica y más, pues, hermano, siendo su mamá? ¿Cómo hace eso? A mí esa es una de las escenas que más me gusta de la película, ¿no? Y las que más me conmueven. Creo que lo que pasa ahí es que ella, o sea, perder el pelo para cualquier persona, pues a mí si me rapan es un drama. pero para cualquier persona, y creo que en particular para cualquier mujer,
es de verdad muy grave, ¿no? Yo había vivido eso con mi mamá en el momento en que nosotros nos dan el fondo, el día que nos ganamos el fondo para hacer la película, el día que nos dan el premio. Yo llamo a mi mamá a contarle, no, nos ganamos el premio y tal. Yo todavía no estaba seguro si la quería hacer actora ella en la película o no, pero pues la llamé como un hijo llama a la mamá a decirle, voy a hacer una segunda película, ¿no? Y me dice, sí, muy bien, me alegra mucho y tal, necesito que vengas a raparme el pelo porque me está rascando ya demasiado y ya no aguanto más. Y entonces teníamos una botella de champaña que estaba preparada por si ganábamos el premio. Y entonces yo me fui para la casa con mi novia y estaba en el momento más feliz de mi vida, que era como decir, voy a hacer una segunda película que para un director de cine no es una cosa que uno está seguro de que va a hacer, ¿no? Y al mismo tiempo estaba teniendo que hacer esa cosa atroz que me estaba pidiendo mi mamá. Entonces yo escribí esa escena, es muy chistoso, ¿por qué hay champaña en esa escena? Pues la verdad es que es porque había champaña en la vida real. Pero la champaña estaba prevista para otra cosa. Pero me pareció muy bonita la idea de decir, vamos a tratar de celebrar este momento, ¿no? Entonces pusimos música y fue como una cosa, como tratar de acompañar a alguien. Alguien me decía eso ayer, como mostrar una enfermedad de manera digna, no de manera oscura, no de manera horrible, sino siempre con la cabeza en alto y siempre tratando de llevar las cosas hacia la belleza que pueden tener esos momentos, así sean duros. Es como una... Entonces, eso se hizo así, y sin embargo el momento del rodaje, para volver a eso, pues mi mamá no quería. O sea, llegó, esto se sabe desde cuando empezamos a escribir, se sabe, y el día del rodaje ella dijo, no, yo no voy a hacer eso. Entonces estuvimos horas, yo traté de convencerla 1 hora, 2 horas. 2 horas en un rodaje es mucho tiempo, es mucha gente, cuesta mucha plata. Después yo ya dije, pues ya yo no la estoy, o sea, yo ya me desesperé, entonces el fotógrafo trataba de hablar con ella, el fotógrafo tiene a su esposa tiene cáncer. Entonces una de las razones por las que el fotógrafo hizo la película y le importaba tanto era para dejar un archivo digno de esto también. Entonces él trató de hablarles de su propia experiencia y tal. 3, 4 horas tampoco se logró. Y no sé en qué momento mi mamá me dijo, bueno, ya voy a hacer lo que ustedes digan, esto es un martirio, no sé qué. Y ella está de verdad profundamente deprimida en el momento en que lo está haciendo, ¿no? Y cuando dice a mí qué más me podría pasar, o no sé qué es lo que dice, está hablando ella, o sea, es como... Y a mí esa emoción me parece que pasa en la película, ¿no? Entonces ese drama de las 4 horas que estuvo espantoso y al final permite que ustedes, o algunos de ustedes en todo caso, ojalá, se puedan conmover en ese momento. Porque es que está pasando. Porque la pregunta, en un momento nos hicimos la pregunta, ¿pero necesitamos de verdad raparla o no? Y yo dije, hasta en las películas de Hollywood, cuando la gente le quitan el pelo, se nota a veces que es de mentiras. Y yo dije, con el presupuesto que tenemos nosotros, va a ser un chiste. Queda como un gorro de baño, exactamente. Pero es que hasta en Hollywood pasa. Entonces yo dije, y ellos tienen 40.000 euros para hacer esa cosita. Entonces yo dije, no, pues esto tenemos que hacerlo así. Y al final mi mamá sabía que lo iba a hacer. Mi mamá hace cualquier cosa por mí. Entonces, por ayudar a su hijo, no, pero concretamente es eso. En el fondo lo que está en juego ahí es eso, pero tiene que mostrarle que, pues, que igual es un sacrificio. Me alegra que diga eso, dígaselo a todo el mundo así. Bueno, Alberto. Yo lo sigo desde el primer corto como profesor, he revisado bastante, como todo el mundo, Rodri, gente de bien. Y pues no voy a decir las cosas que hace bien, yo sé que usted sabe que es muy buen director de actores. La pregunta tiene que ver más con la música. Rodri es muy emocionante cuando utiliza la música que en algunos casos, por ejemplo, gente de bien. Como todo el mundo es música diegética, en este caso hay mucha música incidental. ¿Cuánto y dónde esa música incidental para usted en esta película? Eso nace de ese mismo momento donde yo salgo de Gente de Bien y salgo con una frustración de esa película. Una frustración de haber sido como demasiado ayatola, de decir... Era más joven, entonces decía, el cine tiene que ser puro y esta película, y en realidad lo que pasa es que yo no sabía, poner música en una película es muy difícil y es un riesgo muy grande, porque es algo que todo el mundo puede decir, eso no me gustó,
esa música no me gustó, ¿no? Entonces Terrence Malick, por ejemplo, que hace Tree of Life, yo tengo muchos amigos que dicen, esa música, es que esta locura, porque es que esta porquería, ¿no? A mí, Terrence Malick me emociona, me apasiona, me vuelve, ¿no? Pero es un tipo que se atreve a poner unas canciones que nadie se atreve a poner en cine, ¿no? Porque podrían ser catalogadas como de mal gusto. Yo para esta película dije, a mí la verdad el cine que más me emociona es un cine que tiene música y que tiene música extradiegética y música diegética. Y dije, tratemos a ver qué sale. Desde la nota del director había una idea que era trabajar a la vez con música clásica y con música popular. Después, en realidad, yo tenía 3 o 4 canciones escogidas desde antes del rodaje y después fue en edición donde fuimos encontrando qué funcionaba y qué no funcionaba. Mucha gente me ha criticado, amigos, digamos, amigos cercanos como del cine, me han criticado, por ejemplo, la canción del final, que es una canción que salió literalmente de una búsqueda por YouTube, de la editora. La editora dijo, necesitamos tal, y puso Beethoven, y quería poner Beethoven. Y en realidad le salió una cosa que no es Beethoven, sino un compositor mexicano, que además creo que no es, pues, como... Y que hizo una canción, que es la que está en la película al final, que se llama El silencio de Beethoven. De Beethoven, pero es una canción de un tipo que se llama Ernesto Cortázar. Y la puso, y yo hice como, a mí, esto es. Y después dijimos, pero no miramos más y tal. Y yo dije, pero es que lo que pasa es que ya es, yo sé que ya es. Entonces no vamos a cambiar esa, vamos a cambiar. Después cambiamos muchas canciones porque no teníamos, cuando presentamos la película en Cannes, la presentamos no terminada del todo y nos tocó cambiar muchas canciones porque, por ejemplo, en la fiesta se oía Daddy Yankee, ¿no? Y entonces ahora pusimos un reggaetón, que es un reggaetón mucho más barato que Daddy Yankee. Pero esa nunca pensé en cambiarla, es como salió, apareció de esa manera. Pero yo sé que, por ejemplo, hay gente a la que le gusta como esa pureza del cine, pero o del buen gusto, yo no sé, que va a decir, yo no estoy de acuerdo con esto. Y a mí con el tiempo cada vez el buen gusto me importa menos. Creo que el buen gusto es un problema, ¿no? Entonces, a mí es de verdad lo que les digo es como lo que me funcione, lo que me conmueva. Y si es Mozart, es Mozart, si es Ernesto Cortázar, es Ernesto, y si es Daddy Yankee, es Daddy Yankee. Lo que es que Daddy Yankee no lo puedo pagar, ¿no? Proyecto 1, por ejemplo, estaba pensado desde el rodaje, desde antes del rodaje, desde el guión. No estaba pensada esa canción de Proyecto 1, pero estaba pensado por Proyecto 1, y en el rodaje rodamos con la música. Y eso es porque a mí Proyecto 1, pues yo crecí con esa música y me encantaba. Y en realidad estábamos entre Ricarena y Proyecto 1, la verdad. Sé que no fue mucho millennial, hola, pero es para los que somos más o menos de esa edad y para el personaje de la protagonista que es también como de esa edad, que somos como contemporáneos, a uno le ponen Proyecto 1 una fiesta y que tiene que prepararse a hablar. Y eso habla mucho, me parece a mí, de la protagonista, porque viene amargada, pero con cara de todo el tiempo. Y le suena el público, pues, me parece. No, pero toda la música de esa fiesta, menos el reggaetón de la mitad, pero la primera canción, que cuando ellos entran, es Simple Minds, es una cosa de los 80, tiene que ver con esa generación, es una fiesta de viejos, digamos, ¿no? Entonces yo dije, tenemos que poner la música que pondría esta gente acá, con el agravante que la música de los 80, la que uno termina conociendo más o menos, pues es más cara que la que... Pero para mí era importante que no estuvieran oyendo... Pero que haya un reggaetón en la mitad de esa fiesta tiene sentido también porque uno, de vez en cuando, los viejos como nosotros, quiero decir, ponemos un reggaetón de vez en, como para perrear un poco como los jóvenes, para tratar de entender cómo funciona eso, ¿no? Yo traté esas canciones, esas escenas sin la música, claro. Para darle fuerza, ¿o era suficientemente? Volvemos a lo mismo. A mí me gusta más con música que sin música. Sinceramente es tan sencillo como eso. Y después, ¿qué música? ¿No?
porque Albinoni puta, es como poner, yo qué sé, es muy conocido, ¿no? Pero es la música que pone la gente en los entierros también, ¿no? Y a mí hay algo de esa música de Albinoni que me parece que es muy bonita porque a la vez es triste, es melancólica, pero también es como una marcha hacia el futuro, ¿no? No es una canción. Después tratamos de reemplazar a Albinoni también por una cuestión de precio, porque al contrario de lo que uno cree, no es una canción libre de derechos, porque no la hizo solo Albinoni, la hizo un tipo que se robó el nombre también. El adagio de Albinoni es de Albinoni y de un tipo que era un especialista de Albinoni, que decidió adaptar un tema de Albinoni, y en realidad hay que pagarles a ese tipo. Y eso no lo sabe nadie, y nosotros cuando la pusimos, pues lo sabe muy poca gente, digamos. Nosotros cuando la pusimos pensando, esta canción es gratis, solo se paga la interpretación, y en realidad no, y después tratamos de reemplazarla por 500 canciones. O sea, yo tenía un consultor musical, estuve 2 meses enteros tratando de reemplazar esa cosa, traté de quitarla, y al final era como, a mí esto me funciona. Pero aún hablaba ayer con la actriz de la película que me decía, el momento en que aparece el papá en la iglesia y vuelve la música, y ella ahí me dijo, puta, ya es demasiado. Y yo dije, lo traté sin música, te lo juro, y a mí me conmueve. Es como, yo en el fondo no puedo sino ponerme en la posición del espectador y decir, porque el director siempre tiene un momento en el que tiene que tomar la decisión él. Entonces, si a mí mi editor me dice no, o me dice sí, yo tenía 2 editores además, entonces hay uno que decía que sí, otro que decía que no. Al final tengo que tomar la decisión yo. ¿Y a partir de qué tomo la decisión? ¿De una cosa racional o de una encuesta? No, tomo la decisión a partir de, a mí en el fondo me gusta más así que sin. Pero es que a mí me gusta, yo creo, el otro día llegar a la conclusión de que mi película preferida es Karate Kid. 1, 2 o 3. La 1. 1, de acuerdo. La 1. Pero de verdad creo que es mi película preferida. Entonces, y a mí me gusta el cine de Cassavetes, y me gusta el cine de Pialá, y me gusta el cine de Bergman, y me gusta, pero creo que si pasan en televisión Bergman, Cassavetes, Pialá y Karate Kid, me voy a ver Karate Kid. Y me la he visto 100 veces. Y cada vez que Daniel San hace la grulla, me pongo a llorar. Pero muchísima gente me va a decir, puta, eso es una cursilería espantosa. Y las dos cosas son ciertas. Es una gran película y es una cursilería espantosa. Entonces yo sospecho que mi cine se va a ir un poco hacia eso y que voy a perder a una parte de los espectadores. Lo que espero es ganar a otra parte. Pero si no la gano, yo igual tengo que ser sincero conmigo mismo, ¿no? Bueno, otra pregunta. Nada más felicidades, Ricardo. Pues mira, te quería preguntar, siento que cuando uno piensa en América Latina, en África y en Asia, que son realidades alucinantes, muchas veces los cineastas no sabemos contarlas. Los cineastas locales tenemos un ojo muchas veces local que no hace que las películas trasciendan. Entonces me impresiona mucho haber visto esta película francesa hecha en Colombia, y quería que me platicaras un poco de eso, de claramente la influencia y quién son los que hacen. Yo tuve la suerte y la mala suerte de irme a vivir a Francia a los 18 años y quedarme 10 años y estudiar allá en la Escuela de Cine Francesa. Y al final, a mí por ejemplo, todo el mundo me dice es que sus películas parecen películas francesas. Y es como seguramente, pero eso se me pegó sin culpa. Yo diría que el cineasta que más del que más cercano me siento es Maurice Pialat, que es un tipo que ganó la Palma de Oro, para los que no conocen. Es un cineasta muy conocido en Francia, poco conocido en el exterior. Ganó la Palma de Oro, no sé en qué año, pero ganó la Palma de Oro. Es un tipo y que hizo grandes películas que están en un sitio que no es ni el realismo puro, ultrarrealismo, casi documental, ni una estilización muy grande, que se parece un poco a lo que yo hago, seguramente muchísimo mejor lo de él, pero ese es es una luz en el camino para mí, claramente. Y después creo que sí es una suerte esta cosa de lograr hacer una película local y a la vez universal. Entonces, porque la referencia a Proyecto 1, pues nadie la entiende afuera de Colombia, creo yo, o de pronto Latinoamérica. Pero no sé si en México la gente bailaba Proyecto 1, posiblemente no. Pero tiene que funcionar la música para que la vea un francés o un inglés, pero para mí también tiene que funcionar para que el tipo, como usted diga, es que yo cuando ponen Proyecto 1 me paro.
Y es trabajar siempre como en ese espectro. Creo que en ese caso sí es una suerte poder, por ejemplo, trabajar con guionistas francesas y con editores franceses, sobre todo los editores, pero es una suerte que no sé si voy a tener mucho porque son mucho más caros que los colombianos. Es una gran, pues esta gente llega con una mirada de no sé de qué me estás hablando. Ellos ven eso y dicen, sí, me gusta la canción, o no me gusta la canción, pero no saben quién es Proyecto 1. No, Daddy Yankee más o menos están aprendiendo a saber quién es. Bueno, muchas gracias. Qué pena, nos toca cerrar ya. Ahora los medios podrán atender entrevistas fuera. Franco, muchas gracias por compartir esta experiencia con ustedes. A ustedes muchas gracias por asistir.